No tienen idea de por qué comienza el año el 1 de enero y por qué termina el 31 de enero. Millones de personas, créeme, están celebrando Año Nuevo sin saber de dónde viene. Y en este video vamos a explorar el origen histórico del Año Nuevo. Vamos a explorar la cosmovisión que lo creó y cómo influye en nuestra forma de vivir el tiempo. Así que hoy no voy a decirte si se debe celebrar o no. Eso sería muy ligero, ¿no? Muy superficial. Hoy voy a mostrarte algo que es tal vez un poco más incómodo, ¿no? ¿Qué visión del tiempo estás heredando sin saberlo? Porque el problema nunca fue el 31 de diciembre. El problema es que casi nadie se ha detenido a preguntar quién decidió cuándo comienza el año, cuándo termina y con qué propósito. Y cuando tú no sabes quién define tu tiempo, otros lo hacen por ti. Mis amigos, el cierre del año nuevo no es simplemente un cambio de calendario. No, no es eso, por una simple razón, ¿no? El tiempo no es neutro. El tiempo no es neutro, el tiempo revela cosas. Y cada año, pues, actúa como un espejo que nos devuelve una imagen de lo que somos, de lo que hemos construido, de lo que hemos, tal vez, evitado enfrentar. El problema no es que los años no hablen. El problema es que no siempre estamos listos para escuchar o no siempre queremos escuchar o tal vez no sabemos escuchar. Así que antes de avanzar, es importante aclarar algo con mucha precisión, con mucho respeto, con mucha academia, como es típico en este canal. Cuando hablamos del cierre del año y del inicio de otro año, 31 de diciembre al 1 de enero, estamos hablando del año secular, estamos hablando del año bíblico, estamos hablando del año secular, porque el final del año, el 31 de diciembre, y el comienzo del año, el 1 de enero, no proviene del calendario revelado por Dios al pueblo hebreo. Proviene de un sistema de medición del tiempo que surge por decretos imperiales romanos y dentro de esos decretos necesidades administrativas del imperio, sociales, religiosas, etcétera. Pero eso no es una acusación cultural, eso no es un juicio espiritual, es simplemente un dato histórico. El calendario que hoy organiza la vida civil de gran parte del mundo fue diseñado para gobernar naciones, para gobernar pueblos. Fue diseñado por el Imperio Romano, lógicamente, para cobrar impuestos, para ordenar la vida pública. De hecho, el mes de enero recibe su nombre de un dios romano, el dios romano Janos, símbolo de transiciones, de puertas que se quedan atrás y se abren hacia adelante, el dios de las dos caras que mira para atrás y mira para adelante. Te lo muestro acá para que veas de qué se trata. Realmente no. Pues ahí lo tienes, ¿no? Ese es el famoso icono del dios Janus. La palabra secular para nuestro primer mes del año es enero. Enero viene del latín Januarius,
que significa el mes de Janus, que es el dios romano de las dos caras. ¿Ok? En inglés, en español no se ve bien, no se nota bien, pero en inglés January, sí, tú lo escuchas y hay una relación entre Janus y January en el caso del inglés. Pues claro, en el español, cuando se dice enero, la conexión se pierde un poco, pero la raíz histórica al final del día viene siendo la misma, ¿no? Esto no es una interpretación religiosa moderna, es un hecho lingüístico que está documentado, todos ustedes lo pueden verificar. De modo que cuando hablamos de el origen del año nuevo en el calendario occidental, es importante hacerlo con la total honestidad histórica, no para juzgar prácticas culturales modernas, sino para comprender desde qué, y creo que ese es el punto importante, desde qué cosmovisión nació la forma en que hoy las naciones miden el tiempo. La antigua Roma, el tiempo no era entendido como, como un espacio de reflexión interior, mucho menos como un espacio de, digamos, de transformación interior. Era simplemente una estructura que tenía que ser organizada para gobernar, para imponer el dominio imperial. Es decir, los calendarios romanos no surgen de revelación espiritual, sino de decisiones políticas y de decisiones imperiales. Servían para ordenar mandatos, los impuestos, por supuesto, muy importante eso, los impuestos, las campañas militares, la vida pública ciudadana. Y es dentro de ese marco que aparece Janus, una de las deidades más antiguas de Roma. Eh, para, para los romanos, ese dios Janus no es para nada un dios redentor, no era visto como un dios juez, no era visto mucho menos como un dios moral. Es decir, no establecía normas éticas, no castigaba pecado, no premiaba virtudes, no ofrecía salvación, no ofrecía perdón. Su función era totalmente diferente. Lo podríamos decir que es más bien funcional, era un Dios funcional. Y, y al tener estas dos caras, una para atrás y otra para adelante, algo que pasó y algo que viene, pues es como el Dios de los umbrales, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El Dios de los umbrales, el Dios de las puertas, los comienzos, el Dios de las transiciones, el paso de un estado a otro estado. De hecho, la palabra, la palabra latina, janua, significa eso, ¿no? Significa puerta. Y por eso se les representa con estos dos rostros, uno que mira para el pasado y otro que mira para el futuro. Pues Janus no se interesaba por quién eras ni cómo tú vivías, simplemente marcaba algo que había terminado y algo que iba a comenzar. Y ahí, cuando analizamos esto dentro de la cosmogonía, dentro de la cosmovisión de la cultura grecorromana, pues los paganos romanos no buscaban dar sentido al tiempo, sino más bien es muy práctico, ¿no? Ordenar los cambios, es lo que buscaban más que cualquier otra cosa, ordenar los cambios para poder imponer medidas imperiales funcionales. ¿Y cómo celebraba los romanos el día de Janus, el día de 1 de enero? Pues no había confesión, no había
arrepentimiento, no había lo que nosotros podíamos identificar como, oye, un examen moral. Pero sí se realizaban sacrificios simbólicos a sus dioses, especialmente a Jano, por supuesto. Em, Conocer a los dioses en el mundo pagano romano significaba saber cómo ofrecerles sacrificios, saber cómo ofrecerles comida, pan, vino, incienso y ese tipo de cosas que se le ofrecían a los dioses. Y lo más importante, lo que posiblemente lo que más atraía a los paganos romanos era la- el profetismo, ¿no? Los sacerdotes paganos le profetizaban a la gente buenos augurios. Y después de recibir sus profecías, digámoslo así, pues entonces se proponían los cargos públicos, se intercambiaban regalos, se daban enormes comelatas, tremendos banquetes sociales. Y esos banquetes de celebración, pues ya te puedes imaginar cómo eran, ¿no? Incluían excesos, borracheras, prácticas sexuales desordenadas, que, pues que hoy, para ellos era algo normal, aceptable, por supuesto, desde nuestra perspectiva judeo-cristiana, eran claramente celebraciones orgásticas, pero para ellos era lo normal, era lo aceptable. Te voy a compartir una imagen que trata de representar eso, ¿no? Vas a mirarlo acá. Ok. Así era como tengo esa idea, como los romanos eh, celebraban la llegada de su año nuevo. Lógicamente, una cultura sin los valores del Dios de Israel, pues su cosmovisión pagana dominaba todos estos aspectos que estás viendo ahí de la sociedad. Y de aquí aprendemos algo que es fundamental, ¿no? Y es que en cualquier lugar donde el Dios de Israel no es reconocido, pues habrá siempre ausencia de una ética moral trascendente, de una nación eh, que no tiene la menor idea de lo que es arrepentimiento, lo que es eh, responsabilidad espiritual. Entonces, esta fiesta que tú ves acá, esta fiesta al dios Janus para celebrar el Año Nuevo romano, eran afirmaciones de poder, eran afirmaciones de placer, como puedes ver ahí, de dar rienda suelta a los deseos carnales sin límite, prácticamente todo era permitido. Entonces, para los paganos romanos, el inicio del año no era un momento de introspección, era un momento de liberación de los impulsos, de celebración de la prosperidad, de reafirmación de los placeres del dominio humano sobre el tiempo. Y por eso estas orgías, ¿no? Eso es lo que explica, ¿no? Esas orgías, esos excesos que no eran un accidente, eran coherentes con el sistema de celebración, eran coherentes con un sistema donde el tiempo no exige transformación interior. En la teología hebrea tenemos un concepto muy diferente. Enséñame a contar mis días de modo que traiga al corazón sabiduría. Eso no existía en el paganismo romano. El dios pagano Janus, el del Año Nuevo, no pide pureza, no pide cambio, no pide reflexión, no pide examen del alma. En la cosmovisión pagana, eso es lo que es Janus, eso que ustedes están viendo ahí. Eso es lo que es Janus. Era el que cerraba la puerta a un ciclo administrativo previo, la abría a uno nuevo y eso había que celebrarlo de esa manera. Eso es básicamente, históricamente lo que ocurría.
Entonces, por eso que estos excesos eran la norma. Y eso refleja, ¿no?, un enorme contraste con la manera de contar el tiempo en la Biblia para el pueblo hebreo, porque mientras el calendario romano fue organizado por las autoridades administrativas imperiales para administrar su poder, el calendario bíblico nace de otra fuente, nace de una revelación divina. Y eso es una diferencia abismal, porque refleja dos maneras radicalmente distintas de entender el tiempo. Una cosa es la cosmovisión bíblica del tiempo y la otra es una cosmovisión pagana del tiempo. O sea, el tiempo es el mismo para todos, es una dimensión. Podríamos decirlo así, que es válida para todos. Tú no vives más tiempo que yo. Tenemos las mismas horas, los mismos minutos. El tiempo es igual para todos. La forma de medirlo, y más importante todavía, la forma de interpretarlo y usarlo es lo que hace la diferencia. En otras palabras, una cosmovisión entiende el tiempo como algo que se puede administrar desde una posición de poder, de dominio, de autoridad, que se expresa con desenfrenos sexuales, orgías, ausencia de moralidad, donde prácticamente todo está permitido para disfrutar la carne en su máxima expresión. Esa es una. Pero la otra lo entiende como algo que se recibe, que se discierne, que se santifica, porque no exalta al hombre, exalta los hechos de Dios en la historia del hombre. Ambas miden el mismo tiempo, ¿eh? Es el mismo tiempo. En la cosmovisión hebrea, en la cosmovisión romana, es el mismo tiempo, solo que no se le da el mismo valor, el mismo significado. Y por otro lado, creo que esto es mucho importante, muy extremadamente importante entender que el pueblo judío no inventó el calendario, no lo inventó como una convención cultural, no lo hizo mucho menos como una herramienta política. El calendario bíblico se recibe por revelación divina. Ahí está el punto. Se recibe como parte de la revelación. Es decir, el tiempo en la Biblia no es neutro, no es arbitrario. Es un espacio donde Dios actúa, donde Dios recuerda, donde Dios interviene, donde Dios se hace presente, donde Dios redime al hombre. Y esto se establece desde el mismo principio de la identidad nacional de Israel. El año nuevo bíblico comienza con la celebración de qué? De la celebración de la liberación de la esclavitud. Comienza en el Éxodo. Voy a compartir esta imagen acá que expresa esa idea, ¿no? Ahí es que empieza el año hebreo, ¿sí? La liberación de Egipto es lo que inicia el año hebreo. Antes, y esto es un dato interesante, antes incluso de entregar la Torá en Sinaí, Dios revela y ofrece al pueblo hebreo recién sacado de Egipto un nuevo orden del tiempo, una nueva manera de contar el tiempo. Y no comienza dándonos leyes civiles, no comienza dándonos estructuras políticas, comienza dándonos algo sumamente interesante, una forma diferente de medir la historia, una forma diferente de entender la historia, una forma diferente de ver la historia en el tiempo. Y Dios nos revela que el año nuevo para su pueblo tiene que ser una celebración de redención, tiene que ser una celebración de santidad. De hecho, hay un texto que lo ubicamos en Éxodo capítulo 12,
donde Dios declara eso, ¿sí? Antes de Sinaí, recuerden, antes de Sinaí, miren lo que aparece en Éxodo 12:2. Este mes, el mes de Aviv, el mes de la primavera, el mes cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto, fue redimido de Egipto. Y Dios le dice a los hijos de Israel, este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. Esto es una declaración inmensa. Esto es una declaración fundacional. Dios no solo está, amigos, liberando a un pueblo, en este caso de la esclavitud, está reordenando su percepción del tiempo. Es decir, el calendario deja de girar alrededor de imperios, deja de girar alrededor de orgías sexuales, deja de girar alrededor de magias, deja de girar alrededor de los hechizamientos egipcios y comienza a girar alrededor de el concepto sagrado de la redención. Y por supuesto, cuando lo comparamos después con el calendario romano, a diferencia de ese calendario romano que se ajusta por decretos humanos, que se ajusta por necesidades administrativas, este calendario que ustedes están viendo ahí delante, pues se estructura por revelación de Hashem en la historia, la intervención de Dios en la historia, actos divinos en la historia humana. Quizás si podemos esto en perspectiva, lo podemos ver mejor. Bueno, a ver si lo puedo hacer acá. Lo tengo por aquí para que lo podamos ver en perspectiva. Miren esto. Creo que ahí lo pueden ver perfectamente. Entonces aquí tienen el año nuevo bíblico, ¿sí? La redención, Dios interviniendo en la historia, en la redención. Y acá tenemos enero primero, ¿no? El año nuevo romano. Las orgías, las comelatas, la manera de contar el tiempo a través de las pasiones humanas. Observa cómo comienza el año hebreo. Es una revelación de Dios en la historia. ¿Sí? El año hebreo no comienza con una falsa idea pagana de abrir puertas a desenfrenos carnales. Comienza con un acto de liberación de Dios. Dios que libera, Dios que interviene en tu historia, Dios que llama, Dios que abre las puertas del mar. Ese Egipto, ese Misraim que te asfixia, que te oprime, que te limita, es abierto, eres sacado de allí para que experimentes transformación, para que experimentes redención. Es una fiesta a la redención. Y es por eso que para el judaísmo, el inicio del año no es simplemente eh, pasar de un número a otro. Es un momento sagrado, es un momento de conciencia, es un momento de memoria redentiva. Es un momento de responsabilidad con la historia de la redención de Dios. Entonces, desde el punto de vista de esa cosmovisión bíblica del Año Nuevo, el tiempo no se inaugura, el tiempo se discierne con responsabilidad. No se celebra simplemente con festejos externos, se, se santifica a través de profundo examen interior. Pues claro, esto no me entienda mal, esto no implica desprecio por los calendarios civiles, esto no estoy hablando de rechazo de prácticas culturales de las naciones, pero implica conocer los orígenes y implica eh, tener presente con qué cosmovisión es que tú te identificas. ¿Con cuál cosmovisión? ¿Con esta, el año nuevo, como una experiencia de redención o acá? ¿Con qué te identificas, no? Porque esto implica claridad, esto implica discernimiento espiritual de lo cual somos responsables. Porque no es simplemente
esto que tenemos aquí delante, amigos, no es simplemente elegir entre una forma y otra. No es una fórmula matemática. Es la elección de bajo qué autoridad decides medir los tiempos. De eso se trata. Think about it. Piensa en eso. ¿Bajo qué autoridad tú decides medir los tiempos? ¿Y a qué autoridad tú decides celebrar los eventos que ocurren en el tiempo? Y ya esto no es simplemente cultural. Esto también define tu cosmovisión teológica del tiempo. Y esto define, lo quieras o no, tu identidad espiritual. Es por eso que los judíos no medimos el tiempo según decretos imperiales, sino según los ciclos que Dios mismo nos reveló. No lo inventamos, Dios nos lo reveló, Dios nos lo entregó, nosotros lo recibimos. Entonces no seguimos el reloj de los reyes de la tierra, seguimos ese ritmo, ese sístole y diástole de Dios en la historia de la redención. Entonces, Roma usó el tiempo para gobernar, para honrar a sus dioses paganos, para celebrarlos con comelatas, con orgías sexuales. Israel recibe el tiempo envuelto en un calendario entendible para recordar la intervención de Dios, la presencia de la santidad de Dios, la presencia de la redención, para honrar que Dios nos sacó de la esclavitud y celebrar eso con santidad, con responsabilidad y con reverencia. Entonces, aquí es donde aparece ese contraste profundo, ¿no?, con la tradición bíblica dada al pueblo judío por revelación divina, no por creación humana, por revelación divina. Y la tradición romana dada al pueblo por sus dioses paganos. Entonces, cada uno tiene que elegir cuál tradición seguir. Eso es así. Pero no me entiendan mal. Reconocer cómo los romanos celebraban enero primero, la llegada de su año nuevo, no es condenar prácticas culturales modernas ni sugerir que quienes celebran primero de enero hoy participan de esos significados paganos de los romanos, aunque sin saberlo lo heredan, pero no estoy diciendo eso. No, tú no eres responsable, la gente no es responsable por esas cosas. Pues víctimas sí son víctimas de una tradición que la mayoría no tiene idea ni de dónde viene hasta que te llegue la revelación, ¿sí? Hasta que Dios te lo muestre. Y entonces a partir de ahí, pues ya tú eres responsable entonces, ¿no? Pero es simplemente ser honestos con la historia y entender que no todos los comienzos nacen de la misma cosmovisión espiritual. Sí, el año nuevo secular, el 1 de enero secular, en la herencia de los dioses romanos, del paganismo romano, de la cosmovisión romana del tiempo. Esa es una cosmovisión. Y la otra, la revelada por Dios al pueblo hebreo, el calendario civil bíblico, el ciclo festivo de la Torá, que es la herencia entregada por Dios a su pueblo y a todos los que de entre todos los pueblos elijan recibirla para ellos también. No por obligación, no para hacerse judíos por eso, sino para participar junto al pueblo de Israel de una historia de redención que es semejante. Sea que en el caso de Israel como pacto nacional, una salida de Egipto o de los sepulcros de las naciones, en el caso de
tu propia vida o de otros pueblos. Entonces, siempre recuerda esto. El calendario romano está diseñado para imponer el poder, formar el poder, mostrar el poder, el placer sexual, sensual, las comelatas, las orgías. Ese es su legado. El calendario bíblico está diseñado para formar el alma, para formar el espíritu, para traerte a la plena conciencia de la presencia de Dios en sus actos salvíficos y de redención. Y ese también es tu legado. Entonces, entender esta diferencia no nos separa de las culturas, pero sí nos ayuda a no confundir estructura del tiempo con sentido del tiempo. Y repito, reconocer esto no implica condenar prácticas modernas, no para nada. Implica ser honestos con el origen histórico de cómo comienzan los años en una cosmovisión y en otra cosmovisión. El pueblo judío, repito, no inventó su calendario como un arma política, como un arma social, como una convicción cultural. Lo recibió como parte de la revelación divina y por eso el tiempo bíblico, visto así, no es neutro. Está cargado de sentido teológico, está cargado de sentido moral, de responsabilidad espiritual, eh, está cargado de memoria histórica, que es la memoria de la redención. Entonces, sí, el tiempo es el mismo para todos. La diferencia está en si lo vivimos como administración humana o como espacio de revelación y de responsabilidad delante de Dios. Y por eso, mientras el calendario romano comienza con Janus, el dios del umbral, el calendario bíblico comienza con un examen del alma, con una conciencia, un examen de conciencia moral. Es decir, uno organiza el otro, la otra cosmovisión, no busca organizar el tiempo, busca transformar las personas. Y entender esto nos ayuda a, a no confundir medición del tiempo con significado del tiempo. Y, y desde ese lugar, desde esa perspectiva, podemos observar el tiempo que vivimos con mejor claridad, sin idolatrar fechas, sin demonizar costumbres, pero estableciendo con fidelidad los orígenes de las cosas para que podamos elegir, para que podamos elegir y para que podamos elegir informadamente. No vivir por inercia cultural, sin saber por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, mis amigos, nunca olviden esto. El tiempo es el mismo para todos. Nadie vive más horas que otra persona. Dios nos da el tiempo a todos por igual. Es una hora, un minuto, segundos, 365 días al año. Es para todos igual. Lo que hace la diferencia no es el tiempo en sí, sino cómo cada uno de nosotros decida medirlo, cómo cada uno de nosotros decide interpretarlo, cómo cada uno de nosotros decide vivirlo. Y esto no es una imposición, esto es una elección ya consciente. No estoy diciendo que aprender de los ritmos del calendario bíblico obligue a alguien a abandonar su familia o abandonar su historia particular. No, no está hablando de eso. No, no es un acto de ruptura, no es un acto de rechazo, no es un acto de judaización, para nada. Es, en todo caso, es un acto de conciencia espiritual. Nadie está obligado a medir el tiempo de una sola manera. Nadie. Y por eso, pues, quien decide observar el tiempo con mayor atención espiritual
No estás traicionando a nadie. Simplemente estás respondiendo a una revelación interior que el cielo te está mandando. Estás respondiendo a un mensaje que el cielo está enviando y que tú estás recibiendo. Estás respondiendo a una inquietud interior. Y esa inquietud no es nueva. A lo largo de la historia, eh, muchas personas han vivido dentro de culturas que les dieron identidad, pero no siempre les dieron dirección espiritual. Entonces, no se trata de dejar de ser quien uno es. No se trata de dejar de ser norteamericano, dejar de ser mexicano, o dejar de ser colombiano, o dejar de ser argentino. No, no, no es eso. Se trata de no vivir el tiempo de manera inconsciente. Y aquí no se trata de correr, se trata de reflexionar. ¿Y por qué? Porque cada persona camina a su propio ritmo. Dios sabe cómo hablarle a cada uno. Dios sabe en qué tiempo hablarle a cada uno. Es posible que este mensaje te está llegando hoy. No, tú no lo podías haber recibido ayer. Hoy era el día que tú tenías que recibir ese mensaje. Porque Dios sabe cómo hablarle a cada corazón. Dios sabe el tiempo en que tiene que revelar las cosas a cada persona. Algunos van a seguir marcando el tiempo solo de manera civil, otros van a sentir deseo de aprender los ciclos bíblicos. Pues ambas decisiones pueden convivir con respeto, ¿no? Mi propuesta no es imponerle calendarios a nadie, por supuesto. Esa no es la idea. Simplemente es enseñar los orígenes de las cosas para despertar las conciencias y para que sepamos dónde estamos, bajo qué autoridad vivimos, a quién tú sirves y cómo tú sirves. En una sola frase, te estoy invitando, eso sí, te estoy invitando a discernir el tiempo y elegir santificarlo. Y discernir el tiempo no tiene por qué dividirnos, pero sí debe formarnos espiritualmente a todos. Y mis amigos, pues, si esta clase de alguna manera la consideras que es un mensaje que Dios te está enviando, si consideras que este es algo que posiblemente incluso hasta sabías, pero no le había prestado mucha atención, pero hoy algo te dice, Dios me está hablando, espérate un momento, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Bajo qué autoridad yo me estoy moviendo en la vida, en el tiempo? ¿Cuál es la cosmovisión que realmente dirige mi vida? Y si este mensaje te ha llegado, pues recíbelo, disfrútalo. Dios sabe cómo tratar contigo y con cada uno de nosotros y el tiempo de hacerlo. Y si consideras que otras personas deben de oírlo también, no te olvides de suscribirte. Ahí lo tienes, ¿no? Suscribirte, tocar la campanita para que no te pierdas mi próximo video que viene de camino. Muy importante lo que voy a decir en mis próximos videos. Y si consideras que debes darle un like a esta clase para que muchos más lo escuchen, lo agradezco profundamente. Y mientras tanto, amigo, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga con salud, que el Eterno te bendiga con mucha alegría, que el Eterno te bendiga con largura de años, con abundancia de provisión, de modo tal que tú y tu casa puedan disfrutar a plenitud todo lo que Él tiene para ti. Shalom, shalom, nos vemos en nuestro próximo encuentro.